Bueno, a continuación voy a presentar mi informe final de prácticas preprofesionales número uno. Mi nombre es Melissa Holgado y voy a empezar con los datos de mi centro de prácticas. El colegio en el que hice mis prácticas preprofesionales fue el Colegio Hermanos Barreto. La directora es la doctora María Rosa Sanquise. El nombre de mi supervisor es el psicólogo Brian Martínez. El horario de atención del colegio es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente y solamente cuenta con un nivel, el colegio, que es el nivel de primaria. Y el alumnado es mixto. Ahora, pasando a lo que es el diagnóstico situacional, se obtuvo lo que fue información cualitativa e información cuantitativa, y con toda la información recapitulada se procedió a triangular la información y se llegó a las siguientes conclusiones. Em, para agilizar un poquito esta parte, se tiene este cuadro resumen de las problemáticas del centro de prácticas. Entonces acá se tienen las problemáticas, las cuales fueron problemas en la convivencia escolar, es decir, falta de habilidades socioemocionales, problemas de conducta, falta de control emocional, falta de apoyo de los padres y familia en el aprendizaje de sus hijos, baja autoestima, problemas de aprendizaje, mal uso de tecnologías y falta de formas adecuadas de autocuidado. Ahora, cada problemática tiene sus indicadores. Por ejemplo, la primera tiene falta de manejo emocional, falta de empatía, falta de comunicación asertiva, problemas en la resolución de conflictos, falta de cohesión grupal y falta de escucha activa. Y a su vez, cada problemática tiene un apartado en donde se coloca si es que se va a abordar el problema, sí o no. Entonces, en este caso, se evidenció que una de las problemáticas del colegio son los problemas de aprendizaje. En este caso, no se va a abordar el problema a modo de talleres, ya que se tiene en cuenta de que es más específico. Los problemas de aprendizaje es más individualizado y requiere un acompañamiento individual. Es por ello de que no se está abordando ese tema en lo que es intervención grupal. Ahora, pasando a lo que es el cuadro resumen, respecto a las actividades de promoción y prevención. Con lo que es promoción, se plantearon 10 talleres o 10 actividades y se cumplieron al final esas 10 actividades. Un punto a tomar en cuenta es de que en mi caso a mí me tocó abordar toda la sección A, desde primero hasta sexto grado de primaria. En ese sentido, el primer taller se tituló Con reglas y amor, mi salón es mejor, el cual trató de normas de convivencia. Este taller estuvo dirigido a los estudiantes de primero A. Luego se tiene un programa de promoción titulado Creciendo con mis emociones, dirigido a los estudiantes de segundo A. El primer taller se tituló El mundo de mis emociones, enfocado en identificación de las emociones, y el segundo taller se tituló Cuando algo siento, lo manejo al momento, enfocado en el control de las emociones. Después se tiene otro programa de promoción titulado Cultivando la convivencia, dirigido a tercero A. El primer taller se tituló Soy capitán de mis emociones. El segundo taller se tituló Nos escuchamos para entendernos mejor. El tercer taller se tituló Digo lo que pienso sin lastimar. Y el último taller se tituló Conflictos, una oportunidad para aprender. Ahora, adicionalmente, se tiene un taller dirigido a los estudiantes de quinto A, titulado Mi Círculo de Hierro, Protegiendo mi Bienestar, que en este caso se habló de autocuidado en las relaciones. Se tiene una actividad de difusión titulada Kit de Supervivencia para el Aula Diversa, en la cual se promocionó, se difundió una página web en donde tenía recursos para poder abordar a niños con necesidades educativas especiales dentro del salón, y también se difundió un díptico informativo sobre el tema. Y como último taller de promoción tenemos el taller Con Límites y Amor, Formamos con Valor, dirigido a los padres de familia de cuarto, quinto y sexto. En actividades de prevención de igual forma se plantearon 10 talleres y se llegó a realizar esos 10 talleres. Se tuvo un programa de prevención de problemas de convivencia escolar titulado Juntos y en Armonía, Mejor Convivencia cada día. El primer taller se denominó Yo decido no mi emoción. El segundo taller del programa se denominó Mi cuerpo, mi territorio, aprendo a cuidarme y respetarme. El tercer taller se denominó Camino en tus zapatos, siento lo que tú has vivido. El cuarto se denominó Sin gritar ni callar, aprendo a comunicar. El quinto se denominó Del choque al acuerdo, resolviendo conflictos en el aula. Y el último se denominó Unidos antes del conflicto, aprendiendo a trabajar en equipo. Este programa, dirigido a sexto, estuvo conformado por 6 talleres. Después se tiene este otro taller dirigido a quinto A, titulado Con la tecnología a juego, pero también la dejo luego, enfocada en la prevención del mal uso de las tecnologías. Después se tiene un programa también de prevención de la baja autoestima, titulado Conozco mi valor, me trato con amor, dirigido a los estudiantes de cuarto A. El primer taller se denominó Conozco lo que soy, me cuido desde hoy. El segundo, Puedo más de lo que creo, autoeficacia. Y el último, Me hablo con amor, silenciando mi crítico interior. Se tiene esta actividad adicional realizada, que fue una campaña. Respecto a las actividades de evaluación psicológica, se tienen estos 6 casos, los cuales han sido presentados. Voy a leer el motivo de consulta y a mencionar brevemente la impresión diagnóstica.
El primer caso tuvo como motivo de consulta, la madre refiere que su hijo presenta dificultades de atención que afectan su desempeño escolar, manifestando mi hijo se distrae con facilidad y no completa sus actividades en clase. Impresión diagnóstica, pues el menor presenta un patrón persistente de dificultades en la regulación de la atención, el control inhibitorio y la fe, evidenciado en los reportes de la mamá y la profesora, así como en la observación que se realizó durante la evaluación. Estas dificultades se expresan en distracción ante ciertos estímulos, abandono de tareas, inquietud motora y repercuten en su rendimiento escolar, en su construcción de vínculos con los demás y también en la dinámica familiar porque todavía necesita esta supervisión para realizar las tareas. Se tiene este segundo caso en donde el estudiante es derivado por la tutora debido a su constante inquietud motora y porque conversa continuamente con sus compañeros en horas de clase. Impresión diagnóstica, se evidencian dificultades en la autorregulación conductual y atencional, bueno, manifestadas a través de conductas de inquietud motora, impulsividad e inatención, que como tal no comprometen su rendimiento académico, pero sí afectan su comportamiento dentro del salón, siendo estas dificultades más significativas en el contexto escolar que en la casa. Como tercer caso, se tiene el siguiente. El estudiante acude voluntariamente al área de psicología manifestando a mis padres mucho pelean. Y como tal, en la sesión de consejería individual se evidenció un posible impacto de esta dinámica familiar en su bienestar emocional y es por ello que se optó por realizar esta evaluación psicológica. Impresión diagnóstica, bueno, en general, la menor sí se desarrolla en un contexto familiar marcado por conflictos interparentales recurrentes, distancia geográfica de su padre y un estilo de crianza materno caracterizado por rasgos autoritarios, ¿no? Son de por sí factores que han impactado en su autoestima, en su capacidad de regulación emocional, evidenciándose así una autovaloración disminuida, una tendencia a reservarse sus preocupaciones, una necesidad de aprobación y dificultades para afrontar situaciones de tristeza, preocupación o frustración. También manifiesta la presencia de ansiedad durante el curso de matemáticas, durante la realización de estos exámenes, porque siente temor a cometer errores. Y de igual forma también este estudiante, así como los demás, cuentan con factores protectores. Bueno, el siguiente caso es el siguiente. La menor es derivada al área de psicología por su docente debido a que presenta dificultades en el aprendizaje evidenciadas principalmente en la lectura y comprensión de textos. Impresión diagnóstica. La evaluada presenta dificultades específicas de carácter leve en los procesos lectores, caracterizadas por una velocidad lectora lenta, dificultades en la discriminación visual de letras, en el uso de signos de puntuación. También presenta limitaciones en la decodificación de palabras y dificultades para completar textos literales y criteriales, tanto escritos como orales. Em, de por sí, el estudiante ha tenido dificultades en el lenguaje oral desde la etapa preescolar. Se identifican vacíos de aprendizaje durante la pandemia y cambios significativos recientes en la dinámica familiar. Asimismo, se presentan indicadores de baja autoestima, falta de estrategias para el manejo emocional y dificultades para mantener una actitud optimista. Y también cuenta con factores protectores. Se tiene este otro caso en donde el estudiante acude al área de psicología expresando tristeza derivada de la desarticulación de su núcleo familiar, manifestando, me siento triste desde que mi papá se separó de mi mamá y se fue. Ahora, a esta situación se añade el hecho de que su mamá está preocupada porque em, la menor se está aislando progresivamente y también tiene esta inseguridad respecto a su dentadura y su abdomen. Entonces, la impresión diagnóstica, pues la menor presenta una autoestima baja, una inseguridad vinculada a su imagen corporal, dificultades en la regulación emocional y episodios de tristeza asociados a la reciente separación de sus padres y porque el papá también no está en la casa. También hay un estilo de crianza materno que en ocasiones presenta dificultades en el reconocimiento afectivo hacia la menor. Y de igual forma hay recursos protectores, ¿no? El último caso, la evaluada acude voluntariamente al área de psicología manifestando preocupación por su aspecto corporal. En la sesión de consejería individual se evidenciaron ciertos indicadores que podrían estar relacionados no solo con una percepción negativa de su imagen, sino también con dificultades para identificar y regular emociones y presencia de conflictos en el contexto familiar. A modo de impresión diagnóstica, la menor presenta indicadores relacionados con una insatisfacción con la imagen corporal desde aproximadamente un año, debido a la comparación recurrente con estándares estéticos poco realistas del K-pop, manifestándose en la resignificación negativa del baile y el frotamiento de mejillas. También la menor tiene un patrón de supresión emocional con manifestaciones somáticas y se percibe de mala forma en su entorno familiar y social. Aparte también, su contexto familiar tiende a ser conflictivo. Y asimismo, también la menor tiene esta dificultad para iniciar conversaciones con los demás por vergüenza e inhibición social. Ahora, yendo a un informe específicamente, vamos a ir a este de acá. Mm, ya. Este es el informe psicológico del estudiante. Estos son los datos generales, el motivo de consulta. A continuación voy a leer los antecedentes relevantes y problema actual. La docente del aula es quien reporta la presencia de conductas de hiperactividad, impulsividad e inatención que interfieren en su desempeño escolar y en la convivencia dentro del aula.
Dichas conductas se expresan con distinta intensidad según el contexto, siendo el ámbito escolar donde generan mayor impacto en su funcionamiento diario. En el ámbito escolar, las dificultades abarcan diversas áreas. A nivel atencional, el estudiante presenta dificultades para sostener la atención durante las actividades académicas, especialmente en los bloques intermedios de la jornada escolar, donde tiende a distraerse conversando con sus compañeros, volteando hacia atrás para interactuar con ellos o manipulando objetos que guarda debajo de su carpeta, llegando en ocasiones a no completar las consignas asignadas en el tiempo proporcionado, motivo por el cual después tiene que hacerlas de manera apresurada. A nivel conductual se evidencia inquietud motora persistente, levantándose del asiento cuando la docente no está presente, e incurriendo en conductas que incumplen normas conocidas, como el ingreso a páginas no autorizadas durante el uso de tablets en evaluaciones, a pesar de que las indicaciones sean conocidas por todos los estudiantes del salón. A nivel social, las conductas impulsivas han generado conflictos con sus pares, reportándose en años anteriores episodios de insultos y apodos que han disminuido en el año actual, siendo el incidente que derivó en la activación del protocolo CICB el antecedente más significativo. A nivel emocional, se observa baja tolerancia a la frustración ante tareas difíciles o situaciones competitivas, reaccionando con enojo cuando no logra el resultado esperado, llegando en ocasiones al llanto. En el ámbito familiar, las mismas dificultades se presentan con menor intensidad. Los padres reportan que el estudiante es más activo de lo normal, molesta frecuentemente a su hermana menor y olvida en ocasiones las indicaciones que se le brindan, aunque generalmente concluye sus tareas de manera autónoma. Cabe mencionar que el estudiante asiste a clases de básquetbol los lunes, miércoles y viernes por la tarde, actividad que le permite canalizar su energía de manera estructurada. A nivel individual, el propio estudiante reconoce distraerse cuando termina las actividades antes que sus compañeros, optando por conversar con ellos ante el aburrimiento. Reconoce además tener dificultades para organizar sus materiales, moverse constantemente en su asiento y actuar en ocasiones sin reflexionar previamente, siendo consciente de que esta última característica ha tenido consecuencias concretas en su vida escolar. Finalmente, las conductas escritas se presentan de manera cotidiana en el contexto escolar, siendo la docente quien refiere que casi todos los días existe alguna situación relacionada con el estudiante. La intensidad es moderada a elevada en el aula, disminuyendo considerablemente en el lugar. En cuanto a la cronicidad, las conductas vienen siendo observadas desde los primeros años de escolaridad, reportándose mayor intensidad a finales del tercer grado e inicios de cuarto, con una leve disminución en algunas conductas disruptivas en el año actual. Antecedentes personales y familiares se identifican como antecedentes significativos la presencia de una complicación prenatal, específicamente la ingesta de líquido amniótico durante el parto, que requirió internamiento en la UCI por 2 días. Evolucionó favorablemente sin secuelas reportadas. Como antecedente familiar, el padre refiere haber sido inquieto durante su infancia y niñez, por lo que para él las conductas de su menor hijo son comunes y es propio de su etapa. Asimismo, se reporta un antecedente escolar significativo ocurrido el año anterior, que requirió la activación de protocolos ICB tras un incidente que el propio estudiante atribuye a una reacción impulsiva. Dicho caso se encuentra actualmente cerrado. Estas son las técnicas: entrevista psicológica, observación de la conducta, instrumentos, test de Conners, test de dos, test conociendo mis emociones. Acá se tiene el sumario de observaciones generales y de conducta, que no me voy a explayar en esto, así que voy a pasar a lo que es el análisis e interpretación. De por sí las dificultades atencionales y de impulsividad reportadas por la docente y los padres se confirman en los resultados del test de 2, donde se evidencia una tendencia a responder de manera apresurada sin verificar completamente el estímulo. Esto es coherente con lo observado tanto en la sesión de evaluación como en el aula, configurando un patrón consistente de dificultad para sostener el control inhibitorio y la atención de manera prolongada, más allá del contexto en que se le observa. Las escalas de Conners refuerzan este patrón, evidenciando indicadores significativos de hiperactividad e impulsividad con mayor intensidad en el ámbito escolar que en el familiar. Esta discrepancia entre contextos no resta validez al cuadro identificado, por el contrario, se explica en parte por la percepción del padre, quien al haber sido él mismo un niño inquieto durante su infancia, tiende a normalizar las conductas del estudiante en el lugar, lo cual puede estar generando una subestimación de su intensidad real en dicho contexto. A ello se suma que en el hogar el estudiante cuenta con espacios más flexibles para canalizar su energía a través del juego, además de asistir a clases de básquetbol 3 veces por semana. Las mayores exigencias de autorregulación propias del entorno escolar, permanecer sentados, seguir consignas, sostener la atención por periodos prolongados, explican a su vez por qué es precisamente ahí donde las dificultades se manifiestan con mayor claridad, al no contar con esas mismas vías de descarga durante la jornada de clases. A nivel emocional, el cuestionario Conociendo mis emociones identifica la autoestima y la resolución de problemas como las áreas más comprometidas del perfil. Respecto a la autoestima, el estudiante presenta dificultades para valorarse y aceptarse a sí mismo, lo cual estaría afectando su confianza y su forma de enfrentar los desafíos cotidianos. Sin embargo, el propio estudiante muestra conciencia de aquellos aspectos en los que debe mejorar, lo cual constituye un recurso favorable de cara a la intervención. En cuanto a la resolución de problemas, esta constituye el área más descendida de su perfil, siendo consistente con la tendencia a actuar sin reflexionar previamente que el propio estudiante reconoce, ejemplificada en el incidente que derivó en la activación del protocolo CICB. Asimismo, la baja tolerancia a la frustración observada ante tareas difíciles o situaciones competitivas se enmarca dentro de esta misma dificultad para regular su respuesta ante la exigencia, más que constituir un problema aislado. Estos hallazgos se enmarcan, no obstante, dentro de un perfil que cuenta con recursos personales relevantes, tales como un rendimiento académico destacado y cualidades reconocidas de manera consistente por sus padres, su docente y él mismo, quienes lo describen como un niño hábil, curioso y sociable.
Acá se presenta la impresión diagnóstica, pronóstico y recomendaciones y sugerencias a los tres niveles. Respecto a las consejerías, se cumplió con la meta de las 40 consejerías y por motivos de tiempo voy a mostrar una consejería que es esta. Se tiene este estudiante, 9 años, sexo masculino, cuarto graduado. El estudiante es convocado al área de psicología al ser visto discutiendo constantemente en voz alta con dos compañeros de su salón durante la clausura del campeonato deportivo. Descripción. El estudiante comenta que desde que lo sentaron en grupo con su compañero A, las discusiones entre ambos se han vuelto muy frecuentes. Explica que los conflictos son de ambos lados. A veces el compañero agarra sus cosas sin permiso y eso inicia la pelea, y otras veces él mismo reconoce que lanza comentarios provocadores hacia su compañero sin razón aparente. Menciona que en los momentos en los que se siente muy molesto pierde el control, empieza a gritar y siente que se bloquea, dejando de escuchar a los demás y perdiendo el respeto por los turnos del habla. Refiere que aunque intenta emplear la técnica de contar hasta 10, mientras respira no siempre logra calmarse con ello. Finalmente indica que no ha buscado ayuda antes debido a que su profesor no siempre se encuentra en el salón y porque le da vergüenza contar este tipo de situaciones a su mamá. Esta situación sostenida se manifestó recientemente durante la clausura del campeonato deportivo de la IE, ocasión en la que fue observado discutiendo de manera intensa con dos de sus compañeros. Ahora, hablando específicamente de lo que es sugerencias y recomendaciones específicas, respecto a las recomendaciones, pues realizar el seguimiento correspondiente al estudiante. Sugerencias, se le enseñó al estudiante a identificar sus señales de alerta, se implementó la técnica del semáforo. em, bueno, acá se especifica más qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, se asoció los colores, ¿no? Con ciertas acciones. También se le dio como un tip extra que para el color rojo, él podría utilizar esta técnica del tiempo fuera y usar el agua fría para bajar la activación del cuerpo y recuperar el control antes de responder. Se sugiere continuar practicando las estrategias de comunicación asertiva trabajadas durante la consejería y se le ayuda a entender que tener conflictos es normal a su edad y que no debe sentir vergüenza de pedir ayuda a su mamá o profesores cuando la situación lo supere. Pasando rápidamente a lo que es la investigación. El nombre de la investigación fue Regulación Emocional en Estudiantes del cuarto al sexto de primaria en una institución educativa estatal de Tacna 2026. Ahora yendo rápidamente a lo que es la metodología y los resultados obtenidos. Metodología, pues la investigación fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. Respecto al ámbito y tiempo social de la investigación, el estudio se realizó como tal en mi centro de prácticas, sin embargo, no me dieron el permiso como para utilizar el nombre. Es por ello de que no se evidencia el nombre de la institución en el proyecto ni en el artículo. La población estuvo constituida por 292 estudiantes de cuarto a sexto. Ahora, para la muestra, se calculó una muestra de 166, sin embargo, al final se redujo a 142 porque no todos los estudiantes tenían el consentimiento. Respecto a la técnica, fue la encuesta, el cuestionario fue el de regulación emocional de Maqueda del 2007, el cual tuvo 4 dimensiones. Ahora, respecto a lo que es los resultados, que es la parte más importante, se tuvo una hipótesis general y 4 hipótesis específicas, una por cada dimensión. Yendo directamente a la contrastación, se rechazó la hipótesis general, dado que el nivel de regulación emocional fue medio y no bajo, como se planteó inicialmente. De igual manera, se rechazó la hipótesis 1, específica 1, ya que la dimensión autoculpa presentó un nivel predominantemente medio y no bajo. Se rechazó la hipótesis específica 2, debido a que la dimensión ponerse en perspectiva alcanzó un nivel predominante alto y no medio. Se aceptó la hipótesis específica 3, pues la dimensión culpar a otros presentó un nivel predominantemente medio, coincidiendo con lo planteado, y se rechazó la hipótesis específica 4, porque la dimensión reinterpretación positiva muestra un nivel alto y no bajo. Eso respecto a lo que es la investigación. Ahora pasando a lo que es el RCU, se llevó a cabo un programa titulado Raíces Conectadas para disminuir el sentimiento de soledad en adultos mayores del Club del Adulto Mayor de Calama 2026. Este programa de RCU se realizó con mi compañera Milagros Zelay, el cual tuvo como meta planeada 10 talleres y se realizaron esos 10 talleres. La población fueron estos 18 adultos mayores. El primer taller fue el titulado Evaluando nuestro punto de partida. El segundo, Vínculos que nos sostienen. El tercero, Sentir es vivir, mis emociones en plenitud. El cuarto, Las tres llaves del bienestar. El quinto, Amor propio, mi valor más grande. El sexto, Gracias por este día, gratitud y bienestar. El séptimo, Caer, aprender y volver a crecer, que se enfocó en la resiliencia. El octavo, Vivir con sentido. El noveno, Proyectando mi presente. Y el último, titulado Celebrando el camino recorrido. Ahora, rápidamente, viendo las actividades de actualización y capacitación, se tiene lo que son las capacitaciones, que fueron 5 en total.
el rol del psicólogo en el contexto educativo, esta jornada de comprender e intervenir en la infancia y adolescencia, este foro de intervención psicológica integral frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, este curso de TDAH en niños, de Neuroclass, y esta capacitación de disciplina positiva y crianza consciente. Respecto a los libros, se llegó a leer estos 4 libros, de los cuales los nombres salen acá, y de artículos se tienen como tal 19. Acá tenemos algunos, como por ejemplo estrategias para la prevención de conflictos entre alumnos en el aula, la terapia cognitivo-conductual aplicada a niños y adolescentes, técnicas de modificación de conducta en niños y adolescentes, conflicto interparental, relaciones padres e hijos e impacto emocional en los hijos, importancia del manejo del aire en los jóvenes y adultos, trastorno del lenguaje en el desarrollo del proceso de lectoescritura, y estos dos de acá también. Y bueno, eso sería todo por la presentación.